idea permanente en la historia humana, ¿ya? El cielo es una especie de ideal que tenemos todos los seres humanos para representar nuestra vida y nuestra comodidad, ¿sí? El cielo. Entonces el cielo no es una cuestión solo del catolicismo o de la cultura andina, ¿no? El cielo tiene que ver mucho con eh, el cielo tiene que ver mucho con la idea de mejorar nuestra imagen y nuestro tipo de vida en el mundo, ¿ya? Entonces el cielo surge más o menos desde siempre, desde las épocas más primitivas, ¿no? Y el cielo que más se conoce, el que mejor se conoce es el dorado, ¿no? La idea del dorado, ¿no? Este, idea del dorado, ¿no? Entonces la idea del dorado es una idea que la idea del dorado es una idea que permanentemente ha surgido en las épocas antiguas, ¿no? Fundamentalmente en la en esta parte que es lo que se llamaría las tierras más prósperas y más fértiles del mundo, ¿no? Tú sabes que han habido culturas, ¿no? Como siempre te hablo, culturas madre, pero el sitio más próspero ha sido del Medio Oriente, entre el Medio Oriente, África y el Extremo Oriente, ¿no? Toda esta zona vendría a ser una zona muy próspera, una zona demasiado eh, propicia para ver todo lo que es la felicidad y la prosperidad, ¿no? La abundancia y todo ello, ¿no? Entonces es una idea que permanentemente estamos buscando, ¿no? Estamos buscando permanentemente cielos, permanentemente estamos buscando dorados, ¿no? Toda la humanidad. Es una parte de nuestra psicología, ¿no? Y los dorados son un invento desde siempre. Y todas las culturas, ¿no? Todas las civilizaciones madre las han inventado, ¿no? Y de hecho que también en América. Bueno, esa es una primera opción. La segunda opción que los psicólogos, la entrada psicóloga, ¿no? Que los psicólogos fundamentan es que cada vez que los seres humanos tenemos un problema, cada vez que tenemos un problema, los seres humanos, siempre recurrimos a la seguridad materna, ¿no? Entonces, cuando hay un problema en la vida que tenemos, nos referimos siempre a la seguridad materna, ¿no? Y el cielo vendría a ser esa seguridad materna de la infancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el caso de la vida humana, de la vida personal, sería la infancia personal, ¿no? Y en el caso de las culturas, siempre buscan un momento sagrado, un momento de su nacimiento, ¿no? Y, y en todas las culturas, en todas las sociedades, el momento de su nacimiento siempre es esplendoroso, ¿no? Siempre es de prosperidad, siempre es de esplendor, ¿no? Siempre es de abundancia, ¿no? O sea, un arcano, eso se llama un arcano, ¿no? Un arcano que te da como referencia un pasado glorioso, un pasado esplendoroso, ¿no? Entonces, esa es la otra tendencia a la que buscamos siempre el origen en lo más profundo de nuestra historia, ¿no? Otro motivo por el cual buscamos el cielo es cuando nos enfrentamos al aceleramiento histórico, ¿no? A veces la historia se acelera a una velocidad enorme. Como yo no puedo alcanzarla, entonces me voy hacia mi pasado, ¿no? Vuelvo a mis fundamentos, ¿no? Eso se llama fundamentalismo, ¿no? Y esto está narrado en la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Había una zorra que le gustaba la, la, cambiar de comida, solo comía cosas muy bajas, y de pronto ve unas uvas arriba en la parra y salta la zorra y no alcanza las uvas
y las uvas de las cuales ella, las otras decía antes que eran lo mejor, el alimento más rico, ¿no? Dice, no, 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 ese alimento ya no me convence, no es rico y mejor vuelvo a mis alimentos antiguos, ¿no? Ese es lo que se llama el fundamentalismo, ¿no? Entonces buscamos el cielo siempre cuando no podemos alcanzar algo, algo anhelado, ¿no? Entonces esos serían los fundamentos para buscar el cielo, ¿no? Esto es la Edad Media, ¿no? La Edad Media funciona como un cuerpo, ¿no? La Edad Media funciona como un cuerpo, ¿no? Eh, digamos, ante la amenaza de Europa de, de ser atacado por el norte, por los, por los vikingos, por el sur, por el Islam, por el este, por los magiares, Europa decide adoptar este tipo de orden para que funcione y se defienda, ¿no? Porque no te olvides que Europa hereda de Roma una sociedad, si bien militarmente unida, religiosamente fragmentada y socialmente fragmentada. ¿Por qué? Porque Roma había generado lo que llaman Roma había generado todo lo que es las ciudades-estado, ¿no? Las ciudades-estado, ¿no? Indita, desenchufe eso, por si acaso. No se puede recalentar y de repente hay cortocircuito. Me pago todo. Espero. Ay, Dios mío. Ya, ya, perdón. Ah, no, yo no sabía eso, no sabía. No sabía, no sabía. Perdón. Entonces, este, Europa para contrarrestar los ataques del norte, contrarrestar los ataques de los vikingos y todo eso, ¿no? Había generado una sociedad unida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría en Roma, en Roma, que había dejado Europa dividida, ¿no es cierto? Y después de Roma vienen los visigodos, ¿no es cierto? Los visigodos también habían logrado pues, una sociedad dividida con diferentes religiones, no habían logrado unir, ¿no es cierto? ¿No? Eh, eh, ¿no? Cuando vienen los visigodos y se cambia Roma al cristianismo, ¿no? En el siglo III, ¿no? Y luego la invasión de los godos, los visigodos, ostrogodos, ¿no? Europa, la herencia romana había dejado una división religiosa y una división social, ¿no? Una división religiosa porque cada emperador o cada tribuno, cada aristócrata romano tenía su propio dios y ellos mismos se hacían dioses, ¿no? Y entonces de tal manera que cada ciudad-estado que habían creado los romanos tenía su propio dios, su propia sociedad y esto, pese a que Roma era unida militarmente, era desunida religiosa y socialmente, ¿no? Y entonces esta división de religiones atentaba con hacer de Europa una sociedad dividida, fragmentada y por lo tanto débil y vulnerable, ¿no? Entonces ese es el problema de Roma, ¿no? El problema de Roma y el problema de Europa es que hereda el pensamiento grecorromano, es cierto, un pensamiento de alta calidad, casi científico, con alto nivel, pero la desgracia de ese pensamiento es que transportaba y tenía en su seno ese pensamiento divisiones religiosas, ¿no? Cada ciudad-estado tenía su propio Dios y cada ciudad-estado difícilmente se unía con otra. En esa circunstancia, eh, Europa se hacía vulnerable al ataque de los vikingos, al ataque de los magiares por el este y al ataque de los, ¿no? De los magiares por el este, vikingos por el norte y el islam por el sur, ¿no? Entonces, por eso es que Europa decide abandonar el pensamiento clásico grecorromano, ¿no? ¿Por qué? Porque este pensamiento clásico grecorromano
inducía a una división de Europa, ¿no? Y una división de Europa lo ponía vulnerable ante los enemigos, ¿no? Y entonces, ¿por qué opta la Europa? Opta por una estructura corporativa religiosa. ¿En qué consiste la estructura corporativa religiosa basada en el miedo y en el premio, ¿no? Significaba que la sociedad feudal se dividía como un cuerpo. Habían tres grupos sociales, un grupo que era cabeza, otro grupo que era tronco y otro grupo que eran los pies, ¿no? Y entonces el grupo cabeza, ¿no es cierto?, eran los elegidos por una fuerza superior y que tenían que ser, pues, los conductores de la sociedad tenían que ser los hombres que dirigieran la sociedad, ¿no? Entonces, el grupo cabeza era ese grupo, ¿no? Era el grupo que dirigía la sociedad, ¿no? Un grupo que dirigía la sociedad, ¿no? El grupo cabeza. Entonces, este grupo cabeza, ¿no es cierto?, que dirigía la sociedad, este grupo cabeza que controlaba la sociedad, ¿no? Pues si su hijo era un hombre que no tenía talentos, era rey. Entonces, ese es el funcionamiento corporativo de este grupo, ¿no? La cabeza, su hijo, aunque no tuviera condiciones, era rey. Después había el grupo tronco, que eran los nobles, igual, ¿no? Si un hijo de un noble era un tonto, no tenía condiciones, igual era noble, ¿no? Y ahí venía el grupo pie, ¿no? El grupo pie, que era el pueblo. Si el pueblo no tenía condiciones, si tenía condiciones para hacer más, si era el hijo de un campesino hábil y un hombre con talento, no podía subir de estatus, ¿no? Esto es lo que se llama la sociedad corporativa, ¿ya? Había unido toda Europa, ¿no? Militarmente, una unidad política y militar, ¿no es cierto? En la parte religiosa y en la parte social, digamos, tenía problemas, ¿no? Tenía problemas graves, ¿no? En la Sí. parte religiosa, Roma se organizaba por ciudades-estado, y cada ciudad-estado estaba a cargo de un aristócrata y un patricio, ¿ya? ¿Me entiendes? ¿Sí? Ya. Ya. Y ese patricio y aristócrata a su vez tenía su propia religión, ¿no? Tenía su propia, era un dios, se declaraba Dios por sí mismo y todo eso, ¿no? Ujú. Y estos patricios, eh, como tenían sus dioses propios, esto motivaba una profunda división de Roma, ¿no? Roma terminaba dividida en varias ciudades-estado, en varias religiones, y eso le hacía vulnerable frente a frente a vikingos del norte, magiares del este, que eran tribus medias bárbaras, medias mongólicas, y el Islam por el sur, ¿no? Entonces Europa, ante esto, ¿no? Ante esta división social y religiosa, ¿no? Eh, Además estaba ya dividida por varios grupos godos, ¿no es cierto? Los visigodos habían invadido Italia, la península itálica, los visigodos, la península ibérica, los ostrogodos, Italia, ¿no es cierto? Los francos, todo lo que era las Galias, ¿no? Los anglosajones, toda la parte norte, ¿no? Los suevos y álanos por otro lado. Entonces, estos hombres que cada uno tenía también sus religiones, dividieron más todavía la sociedad europea, ¿no? Y al dividirla más, la ponían vulnerable, ¿no? Ante los enemigos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ya. Entonces, si bien es cierto que la cultura grecorromana le había dado a Europa un potencial científico de pensamiento alto, ¿no? También, por otro lado, ¿no es cierto?, su parte religiosa era un Ujú. atentado, ¿no? Era un atentado porque
esta parte religiosa la dividía, ¿no? Entonces, ante esto, Europa opta por una estrategia, por una doble estrategia, ¿no? Primero genera un sistema feudal y un único sistema de creencias, y los dos combinados funcionan de un modo, ¿ya? Mm, en el que de nuevo el cielo va a tener preponderancia. ¿Quieres que te explique Ujú. cómo funciona este sistema? Sí, 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 por favor. Ya, Sistema funciona de feudal. modo corporativo con miedo y premio, ¿no? Entonces, funciona de la Ah, siguiente sí, manera, ¿no? ya recordé. Ya, Ujú. entonces funciona de la siguiente manera, tipo corporativo, ¿no? Entonces, dividen la sociedad como una especie de cuerpo, ¿ya? Dividen la sociedad como un asunto de cuerpo, ¿no? Tres cuerpos, ¿no? El cuerpo, esto es el cuerpo, en la cabeza, este es el cuerpo y este es el pie, ¿no? Entonces, para que funcione la sociedad, primero dividen la sociedad en tres estamentos, ¿no? Estamentos estancos que no se pueden mover, este no puede bajar y este no puede subir, se quedan ahí, ¿no? Ya. De tal manera que el cabeza tiene su hijito que es cabeza, un tarado de repente, un hombre sin algún talento, pero porque es hijo de cabeza se queda de cabeza, ¿no? Igual, ¿no? Claro. El hijo del tronco, que son los nobles, ¿no? Tiene su hijo que es un tonto, que no sirve para nada, un bueno para nada, pero como es hijo de Pero noble, solo sigue por siendo ser noble. hijo, ¿Ah? claro, por Y, ser hijo es hereditario. claro, se llaman sociedades estamentarias, ¿no? Estamentarias se llaman Ujú. sociedades corporativas, ¿no? Y aquí el campesino, un hombre del pueblo, tiene un hijo talentoso, uf, mosca, un hombre con altas capacidades, pero no puede subir, se queda de campesino, ¿no? Como esto es injusto, sobre todo para este grupo que es la mayoría, ¿no? Entonces inventan dos mecanismos, ¿no? Si te portas bien, el cielo. Si te Si te portas portas mal, mal. con Martín Romero, ¿no? Entonces, Sí. ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, todos quisieran ir acá, pero quieren ir acá, ¿no? Ya, entonces, y para eso, digamos, distorsionan toda la Biblia, ¿no? Entonces, distorsionan en 27 concilios. Entonces, para esto necesitan, aparte del aparato feudal, necesitan el aparato de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para que funcione esta sociedad así, ante el ataque de los del norte, del sur, del este, corporativizan la sociedad europea, corporativizan la sociedad europea y la hacen funcionar con una estrategia de miedo y de miedo y de premio, ¿no? Y entonces la iglesia va a instaurar tres tipos de mecanismos mentales y espirituales, ¿no? Primero, deforma en más de 20 concilios, deforma el concepto del cielo, ¿no? El cielo que en realidad en la Biblia dice que es el mundo de paz, el mundo de armonía, la paz espiritual, la convivencia entre seres humanos, ¿no? Toda esa idea del cielo, ¿no? Y en algunas partes lo grafica como una cuestión social de vida, la iglesia lo transforma en un lugar donde premio para que si eres tranquilito te vayas ahí, ¿no? Y Sí. para los rebeldes, ¿no? Transforma la Biblia en infierno, ¿no? Para los rebeldes. Otro mecanismo que utiliza la iglesia es el nullum salum extra ecclesiam, ¿no? O sea, de acuerdo a este principio, la iglesia dice no hay salvación fuera de la iglesia. Nullum salum extra ecclesiam, ¿no? Esa doctrina de San Cipriano, esto lo transforman totalmente, le hacen decir a San Cipriano eso, y de tal manera que instauran la iglesia como la única intermediaria ante Dios. O sea, la única que puede hacer esto es la iglesia, ¿no? Mm, Y otro mecanismo que tiene la iglesia para controlar la vida desde tu nacimiento hasta tu muerte son los siete sacramentos, ¿no? sí. Bueno, esto se podría justificar hasta del siglo V al siglo X quizás, ¿no?
Bueno, porque ya en el siglo X, en el siglo IX, aparece en el mundo la Liga Hanseática, la Hansa, ¿no? La Liga Hanseática es una liga que este, eh, otorga al mundo otra manera de organizarse, ¿no? Esta manera de organizarse, digamos, era justificable frente al peligro de los vikingos, frente al peligro de los magiares y del Islam, ¿no? Era comprensible, ¿no? O sea, esta manera de organizarse, ¿me entiendes? O sea, se podía entender, se podía justificar y comprender, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque era la única manera de que Europa se salvara, ¿no? Y hay que reconocer que gracias a esta manera de organizarse, Europa se salvó, ¿no? Pero la salvación de una época, si tú sigues aplicando en la siguiente época o en otra época, más bien puede ser una dificultad, ¿no? La muleta que te ayudó cuando estabas cojo y cuando ahora eres sano, más bien te impide caminar, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, Entonces, la iglesia ya no necesitaba esa muleta del siglo XI, el siglo XII, ya no necesitaba, ¿no? ¿Ya? Entonces, el siglo XI, siglo XII, la iglesia ya debía haber hecho una reforma, ¿no? Adaptarse a la Liga Hanseática, ¿no? Que te daba otras formas de vivir, ¿no? La Liga Hanseática, que era una especie de la Hansa de los países nórdicos, algunos países nórdicos no católicos, se habían organizado, no feudales, se habían organizado y habían logrado desarrollar un tipo de economía más moderna, ¿no? Más inventiva, más ágil, ¿no? Una economía mucho más, eh, digamos, más moderna, ¿no? Esa liga hanseática, la Hansa, que así se llamaba, la liga hanseática, la Hansa, ¿no? Pues, le daba a Europa un mensaje y le decía, mira, ya no necesitas este feudalismo, este corporativismo, ya no necesitas utilizar toda esta maquinaria de, 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 de miedo, todo, ¿no? Porque, mira, yo te puedo dar la posibilidad de que mejores tus fuerzas armadas para defenderte de los vikingos, mejoras tu economía, produces mejor y cuando más recursos hay, puedes tener un mejor ejército, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? ¿Sí? Puedes tener sí, un mejor estado, no necesitas ya hacer esto, ya no necesitas a la iglesia que meta miedo, ¿no es cierto? Ya no, entonces la gente puede ser libre, ¿no es cierto? Movilizarse socialmente, el campesino pasar a noble, incluso a rey, y viceversa, si es que no se esmera, bajar, y crear una sociedad de meritocracia, ¿no? Sin estamentos, sin castas. No, perfecto, entonces, ya pues, ¿no? Pero a la iglesia ya se le había gustado la mamadera, sobre todo a la iglesia y a los feudales, ya, porque con este orden había acumulado riquezas, poder, tierras, ejército, ¿no? Y no hace el cambio, ¿no? No hace el cambio, ¿ya? Y tú sabes, si tú no cambias, la vida te cambia a patadas, ¿sí o no? claro. ¿Ya? O una de dos, o cambias tú, o el mundo te agarra a patadas y te cambia, o te desapareces, ¿no? O mueres, ¿no? O desapareces, o te hundes en la noche. El siglo XII le da a la iglesia otra oportunidad de cambiar, ¿ya? Otra oportunidad. El siglo XII, los feudales estaban en crisis, ya estaban en crisis los feudales, ¿no? Estaban en crisis, jodidos estaban los feudales el siglo XII, ¿no? Más o menos por acá. Y la Liga Hanseática desarrolla, evoluciona y se vuelve, aparecen los burgos, ¿ya? Los burgos, ¿ya? ¿Qué son los burgos? Como entre los feudales se peleaban por tierras y dominios entre ellos, ¿no? Eran unidos bajo el Sacro Imperio Germano Románico, pero dentro de ellos también tenían broncas. Habían territorios estratégicos que por las peleas quedaban vacíos. Y como nadie los usaba, estos capitalistas burgueses que eran más moscas, más, más, más moscas, ¿no? Más movidos, ¿no? Estos capitalistas, pues, ocupan estas ciudades y de ahí vienen las ciudades, ¿no? Edimburgo, Brandenburgo, ¿no? Entonces de ahí vienen las ciudades, ¿no? Los burgos, ¿no? Son ciudades que van a desarrollarse, ¿no? Con una economía moderna y les dan y les dicen pues a los feudales, ya dejen de gobernar así, ¿no?
mira, acá les doy la posibilidad, mientras en los burgos, entren acá a la nueva economía, ¿ya? Yo les voy a dar las facilidades, ¿no? Y nada, ¿no? Los feudales no entran a los burgos, ¿no? Y seguían con este esquema, ¿me entiendes? Utilizando el Sí, cielo y todo. Y lo siglo, peor de todo es el que, miedo. claro, el siglo XIV, XV, vienen las pestes, ¿no? Justo por esto, ¿no? La gente se acumula, el poder acumula poder y riqueza, los feudales, la gente come menos, ¿no? Y ante esa crisis de existencia, donde cada vez estos acaparaban más la riqueza, la gente más pobre, ¿no? Comienza a haber una expansión poblacional, la gente busca tierras, se empobrecen las tierras y ahí entran los virus, ¿no? Y también se produce Claro, y justo en este siglo XIV, cada 7 siglos, en el mundo se producen crisis climáticas, ¿ya? fenómenos. Ujú. ¿Ya? Entonces, esta era la época de una crisis climática, baja la temperatura y al bajar la temperatura menos producción y al haber menos producción menos alimentación, más estrés, las ciudades se aglomeran, menos alimentación, más estrés, el cuerpo humano se vuelve vulnerable, los virus entran, porque los virus están esperando nomás que tú te descuidas y ¿no? Es como el amante, ¿no? Ya tu esposo se va y ¡pruc! Entra ahí, ¿no? Entonces, como González, ¿no? El que entra cuando sales. Entonces, eh, los virus atacan el siglo XIV, ¿no? La gran peste, y la iglesia es la primera que se escapa a salvarse, no ni siquiera acude a la gente, ¿no? Ya se escapa a la iglesia, ¿no? Y ya la iglesia había cometido un grave error, ¿no? El siglo IX, antes de la pandemia, de la primera gran pandemia, esta es la segunda, ¿no? Antes de la primera gran pandemia, la iglesia, se mete en las cruzadas, ¿no? Cantidades de gente los lleva a Tierra Santa, los hace matar, mata y todo, y se desprestigia la iglesia, ¿no? Se desgasta porque entra en negociados y mucha gente termina más pobre porque les habían ofrecido que iban a participar en el rescate de la ciudad santa y al participar en la ciudad santa se iban a bendecir y junto con eso iban a tener riquezas porque ahí está la tierra del dorado, ¿no? Ahí de nuevo el dorado, ¿no? El dorado, el cielo, ¿no? Entonces, entonces ante esa manera de pensar, de hacer las cosas, la iglesia ya tenía 3 cuchos, ¿no? Un primer cucho que tenía la iglesia, un primer anticucho tenía que, no sé, había cambiado y continuaba con este orden, ¿no? Este orden que antes era necesario, ya no era necesario a partir de las 2 grandes revoluciones económicas, ¿no? Del mundo. La revolución del siglo IX, de los hanséaticos, y la revolución del siglo XII, ya no era necesario esto. O sea, cada vez la historia le demostraba a la iglesia que ya no era necesario, ¿no? Y además que los vikingos habían bajado su ataque, los maquiares estaban en crisis, y el Islam estaba en otro plan, y el Islam ya comenzaba a negociar, ¿no? Entonces ya no había justificación Necesidad. para este orden, ¿no? Claro. ¿No? Ya no había justificación, ¿no? Pero la iglesia pues, se mete en las cruzadas, en vez de acudir a la gente en la pandemia del siglo XIV, se escapa y se refugia, los abandona, ¿no? Y comienza a enriquecerse, ya la gente veía con sospecha a la iglesia, ¿no es cierto? Tienes que ver esa película linda que se llama El nombre de la rosa para ver cómo la iglesia está en crisis, el siglo XI, ¿no? Ya debía haber una reforma. La iglesia no hace reformas, ¿no? Porque le gusta la mamadera y al no hacer la reforma, lo único que está haciendo la iglesia es provocar un represamiento de odios, ¿no? Como una represa, ¿no? Una represa tiene que tener esclusas, ¿no? ¿No me entiendes? Donde el agua sobrante salga, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. Ya. Y cuando se acumula mucho, ¿no es cierto? El dique tiene sobrefuerza y se rompe, ¿no? Entonces, igualito es la iglesia, ¿no? Está conteniendo y el dique es cada vez menor, ¿no? Contiene y contiene los cambios, no deja que el agua pase, ¿no? Sino todo el agua se lo acapara, pero su dique es poco, ¿no? O sea, no deja que haya reformas, ¿no? Y luego del siglo XII, ¿no? Cuando viene
eh, Santo Tomás de Aquino, ¿no? A las chicas le dicen Santo Tomás de Aquino, Aquino, ¿no? Ya está. Entonces, Tomás Aquino, ya. Entonces, ya. Entonces, ya. Entonces, eh, ni siquiera Santo Tomás de Aquino lo mueve a la iglesia, ¿no? Santo Tomás de Aquino quiere hacer una reforma, y le digo, ya, pe, iglesia, ya deja de pensar en un cielo así, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino es el que introduce, pues, en toda la mentalidad, ¿no? Las estrellas, los astros, todo, porque Santo Tomás de Aquino venía de una tradición aristotélica, y Aristóteles es más objetivo, ¿no? Aristóteles Ujú. demuestra el mundo con los astros, ¿no? Y la iglesia hasta ese entonces era platónica, ¿no? Más se guiaba Ah, sí, sí, por San pensamiento. Pablo, que era platónico, o por Agustín platónico, ¿no? Y te daban la idea del cielo, ¿no? Pero San Agustín me dice, oye, pe, demuéstrale el cielo, ¿no? No seas malo, pe, dales una esperanza de algo de cielo, reparte, pe, tus riquezas, ¿no? También se crean los franciscanos están luchando por una reforma, nada la iglesia, ¿no? El Vaticano en sus 13, ¿no? Y hay mucha gente que está luchando por una reforma, ¿no? Pero la iglesia en su poder, ¿no? Tiene todo el poder y no quiere dejar la mamadera, ¿no? Y eso lo empeora, ¿no? Viene el siglo XIV, la iglesia cumple un papel infame y cada vez la iglesia se está deteriorando, menos legítima, menos apoyo, ¿no? Viene el siglo XV, XVI con la riqueza de Florencia y Génova, tampoco la iglesia, ¿no? En vez de que la iglesia cambie, más bien se mete en los negociados, ¿no? De toda la prosperidad italiana y entra con todo el negociado de Italia, que en ese entonces se convierte en importante porque el poder papal adquiere mucho poder, mucha riqueza, Italia se convierte en el En centro el del, siglo ya 10, 15, 15, 16. 16, ¿no? Y ya pues empiezan digamos, el Mediterráneo se convierte en un lugar importante porque el comercio aumenta, ¿no? Aumenta el comercio, son siglos en que se recuperan, ¿no? Después de la pandemia, como mueren muchos feudales y, y europeos, entonces el comercio chino, indio crece a raíz de la crisis de Europa, ¿no? Y Italia y todas esas zonas que habían sido poco atacadas por la pandemia florecen, ¿no? Porque el resto de Francia, Alemania, ¿no? Habían sufrido mucho la pandemia, ¿no? Y Italia no sufre tanto y por eso es que se crea después de la pandemia una riqueza en toda esa zona, ¿no? En el este del mundo, en el extremo oriente y el Mediterráneo. Si el Mediterráneo comienza a funcionar con un flujo de comercio enorme, ¿no? Y Constantinopla también se empodera, ¿no es cierto? Se hace más fuerte Constantinopla, ¿no? Y negocia pues con Italia y con todo eso, ¿no? Y ahí pues los italianos se hacen fuertes, ¿no? Y la Iglesia Católica, en vez de cambiar, ¿no? Hacia ese nuevo orden, más bien se aferra y comienza a especular, ¿no? Y comienza a entrar en todos esos negociados. En vez de cambiar la Iglesia Católica, democratizarse, ¿no? Entra en los negociados, ¿no? Y el peor negociado que entra es las indulgencias, ¿no? Como hay riqueza así, entonces comienza a vender el cielo. Entonces, antes te ofrecía el cielo como premio si te portabas bien, pero a partir del siglo XV, XVI, con la riqueza que hay, Indulgencias. comienza a vender el cielo, ¿no? ¿No? Y justo en esas épocas se crea el Carmina Burama, ¿no? ¿Qué es el Carmina Durama? A ver, te voy a hacer escuchar, ¿ya? Te voy a hacer escuchar el Carmina Burama, ¿ya? Entonces, este poema del Carmina Burama, pues, es una de los pretextos, ¿no? Eh, para que, uh, la Iglesia comienza a decir que toda riqueza es pecado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, y, y entonces, y comienza a perseguir la riqueza,
Pero ¿con qué propósito? Es interesado, ¿no? claro. Persigue la riqueza para después decir, este, ya, si no quieres que te persiga, te voy a vender el purgatorio, ¿no? E inventa el purgatorio, ¿no? Y ahí es que se da una tremenda, un faenón enorme de, de ¿no? De, de tráfico, ¿no? De la, de la, de la fe, ¿no? Entonces ahí es, digamos, que la iglesia entra en una especie se derrapa la iglesia, ¿no? Entra y ahí, ¿no? Entonces, y así, a ver, vas a escuchar esto, ¿no? Esta canción. A ver, vamos a escuchar, ¿eh? No sé, no encuentro una buena. No encuentro una buena, ¿ya? Entonces, y ahí pues entra, ¿no? Acá creo que está. Esta. ¿Escuchaste esa? ¿Escuchaste esa alguna vez? No. A ver, la voy a buscar para Claro, escuchar. canta Michael No Jackson entiendo también, ¿ya? bien. Entonces, el Carmina Burama es una poesía del siglo XII que persigue a la riqueza, ¿no es cierto? Pero con un fin. Yo creo una persecución a la riqueza. Es como lo que están haciendo ahorita los chinos, ¿no? Y los grandes poderes. Te genero el virus para venderte luego la medicina, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Claro, ¿Sí? claro. Igual hacen, ¿no? Entonces, el siglo XIV, XV, como las mujeres van teniendo preeminencia la riqueza va creciendo, entonces la Iglesia Católica a propósito genera el Maleus Maleficarum para perseguir a las mujeres, ¿no? Y decir que el demonio entra por la vagina de las mujeres y que la mujer es pecado y la mujer es el demonio en la tierra, ¿no? Y al mismo tiempo también es la etapa en que eh, se persigue a la riqueza, pero no por principio de la riqueza, sino se persigue a la riqueza porque de ese modo, ¿no es cierto?, persiguiendo a la riqueza, entonces yo tengo la oportunidad, ¿no?, de más tarde inventar la Virgen del Carmen, ¿no es cierto? ¿Y qué es la Virgen del Carmen? Es la Virgen que rescata a los pecadores del infierno, ¿no? Entonces ahí tiene una mancha, un cliente es la Virgen del Carmen, ¿no? Y después, como la Virgen del Carmen tiene que chambear en un sitio donde deja a los rescatados del infierno, no los manda directo al cielo, sino al purgatorio, ¿no? E inventan el purgatorio, ¿no? Entonces la iglesia dice, ven, ven tú, Dante Alighieri, invéntame el purgatorio, ¿no? Entonces, la iglesia comienza a hacer maquinaciones para esto y entra en la venta de indulgencias, ¿no? Y en vez de, o sea, en vez de reformarse, se escapa hacia adelante, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, eso se llama escape hacia adelante, ¿no? ¿No? Sí. ¿No? Entonces, escaparte hacia adelante es cuando tú, en vez de cambiar, haces lo mismo con más ganas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Entonces, y ahí es cuando la iglesia entra en crisis, ¿no? Entra en crisis fundamentalmente con los países nórdicos, ¿no? No te olvides que la iglesia católica, digamos, domina todo este escenario, pero algunos países del nórdicos, alejados de Roma, no tienen nada que ver con la iglesia, ¿no? Y tienen problemas con la iglesia, y además de que
la Iglesia Católica gobierna y manda todo lo que es el Sacro Imperio Germano-Románico, ¿no? Y el Sacro Imperio Germano-Románico de la Iglesia, ¿no? Quita autonomía a muchos príncipes y a muchos reyes de muchos sitios alejados, ¿no? Donde no reciben nada de la Iglesia, ¿no? Y más bien les piden tributos, les piden de todo, ¿no? Entonces ya a nivel político y geopolítico de Europa, ¿no? Hay un problema, ¿no? La iglesia ya comienza a tener problemas serios. Primero tiene un problema serio con los feligreses ya no están creyendo nada, ¿no? La iglesia católica comienza a, 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 a entrar en una especie pues eh, de problemas políticos, geopolíticos con lugares donde domina la iglesia, domina políticamente y estos sitios, ¿no? Se rebelan contra la iglesia y cuestionan su poder, ¿no? Y es por eso que desde el siglo XIV, XIII, XIV, XVI comienza a surgir toda una etapa de movimientos reformistas, ¿no? Hasta que llegamos a Martín Lutero, ¿no? Este, Martín Lutero, pues se va contra los tres grandes pilares de la Iglesia Católica, ¿no? El cielo, ¿no es cierto? El purgatorio. Claro, el cielo no existe, el cielo está aquí. La Iglesia no es intermediaria, tú necesitas directamente comunicarte con Dios. Y no existen 7 sacramentos, ¿no? Solo existen bautismo y Eucaristía, ¿no? Entonces, como gran parte de Europa se está convirtiendo al protestantismo con Martín Lutero, ¿no? España, ¿no es cierto? Y aquí voy a sacarte un España entonces crea una nueva teoría, ¿no? El catolicismo no puede defenderse y al no poder defenderse, pues genera toda una nueva teoría de reforma, de contrarreforma, ¿no? Entonces, una de las cosas que necesita el catolicismo para responder a los protestantes es demostrar que el cielo existe en la tierra, ¿ya? Entonces los católicos van a hacer un esfuerzo sumamente grande para demostrar, ¿no es cierto?, que el cielo está en la tierra, ¿no? Entonces, y surge, ¿no es cierto?, toda esta teoría del catolicismo, ¿no es cierto?, según la cual le va a responder, ¿no? Le va a responder al protestantismo, ¿no? En primer lugar, el protestantismo dice que no existe el cielo, ¿ya? Sí. Y los contrarreformistas, sobre todo los jesuitas, que son los abanderados de la respuesta a los luteranos, porque los demás no pueden responder, dice, muy bien, sí es cierto, no existe el cielo, pero sí existe un mundo que se parece al cielo. ¿Ya? ¿Y dónde está? Dicen, los incas, ¿no? Los incas. Entonces los contrarreformistas necesitan con mucha urgencia necesitan demostrar que existe un cielo físico, ¿no? Porque si dicen que no existe, pero no es el mismo, ya está bien, ya no es el cielo que se han inventado los católicos antiguos, ¿no? Ahora yo te voy a demostrar que el cielo existe en la tierra, ¿no? Y como tú dices que el cielo se logra trabajando, mira, yo he creado las misiones, ¿no? La misión de Cusco, la misión de Andahuayrillas, la misión de Huaro, la misión de Juli, la misión de Misiones en Argentina, ¿no es cierto? Ese es nuestro cielo, ¿ya? Son los incas que han tenido su misión en el pasado, ellos son la misión, ¿no? Y van a demostrar que
el Incario ha sido el cielo. Necesitan demostrar, porque lo que estamos haciendo ahora es más bien restaurar ese cielo que ha habido, porque ellos no quieren restaurar el cielo y no quieren apoyar a los incas. Lo que pasa es que los jesuitas, como han sido los que han salvado al catolicismo y al mundo europeo, le piden al Sacro Imperio Germano Románico, que en ese entonces estaba gobernado por España, que ellos tengan poder, participación en el poder de Europa y de las Américas, ¿me entiendes? Nosotros les hemos Sí. salvado a ustedes, porque si nosotros no hubiéramos peleado con los luteranos, ustedes hubieran perdido todo vuestro territorio, porque la gente estaba convirtiendo todos al luteranismo, ¿no? Al protestantismo. Y conmigo ustedes se han salvado, denme poder, ándate fuera, le dicen los españoles, ¿no? Y entonces los jesuitas se vienen acá a hacerle bronca a los españoles, ¿no? Y la mejor manera de hacerle bronca a los españoles es exaltando a los incas, que eran sus enemigos, ¿no es cierto?, de los españoles, ¿ya? Entonces los jesuitas por eso es que se casan pues con el hijo de Seiritupa, ¿no es cierto? Se casan por eso, con el hijo de Seiritupa, con Clara Coya, ¿no? Como has visto en la Compañía de Jesús, ¿no? Y entonces los jesuitas van a restaurar el cielo, creando e inventando que el cielo ya existía con los incas, ¿no? Y a la tesis de los luteranos de que no existe 7 sacramentos, ellos dicen sí existe, ¿no? Uno, que resume todos los sacramentos, que es la Eucaristía, ¿no? El sol, de ahí viene el Inti, ¿ya? Ujú. Y a la idea de que la Iglesia Católica es la única intermediaria, ellos dicen, es cierto, no es la única intermediaria, pero tenemos la Pachamama y los Apus. Entonces, eh, toda la teoría del cielo, incaico, la Pachamama, el sol, el Inti Raymi, la idea de Huiracocha, Amasúa, Mayuya, Maquella, Caipacho, Jupacha, Janajpacha, este, toda esa que se llama como cosmovisión andina, ¿ya? Cosmovisión andina, ese nombrecito, ni siquiera ellos saben lo que dicen, ¿no? Entonces se basa pues lo hacen justamente para demostrar, ¿no es cierto?, ¿no? La existencia de un cielo en la tierra como parte del argumento de la lucha contra los protestantes, ¿no? Y para eso obviamente recurren a sus mejores intelectuales españoles, ¿no? Como te dije, el siglo VII los musulmanes invaden España y desarrollan su ciencia de los grandes platónicos y los grandes neoplatónicos, ¿no? Avicena y Averroes, ¿no? Ujú. ¿No? Restauran el cielo, ¿no? Y estos Avicena y Averroes tienen su base en todo lo que ha escrito San Agustín, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que justo en la época de la Reforma y la Contrarreforma, a su vez también en el mundo se están prefigurando 3 o 4 tipos de regímenes políticos en el mundo, ¿no? Eh, de un lado está el naturalismo empírico, ¿no? La idea de que el mundo tiene que organizarse con un gobierno que dé preferencia a la naturaleza, a las ciencias duras, a la física, a la química, ¿no? Y esto lo está promulgando un practicista, ¿no? Que se llama Francis Bacon, ¿no? Otra corriente teórica, no te olvides que el siglo XVI la Iglesia está dejando de participar en el Estado, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, ya desde el siglo XII la Iglesia está cuestionada, pero en el siglo XVI ya comienzan a establecerse gobiernos cada vez más prácticos, ya menos religiosos, ¿no? Y otro grupo que está en el mundo teniendo fuerza importante es el, el, el cinismo político de Nicolás Maquiavelo, ¿no?
¿no? ¿El qué? El cinismo político, práctico, de Nicolás Maquiavelo, ¿no? El cinismo político de Maquiavelo significa, todo vale, el príncipe, escribe el príncipe, y el príncipe tiene que ser práctico, tiene que ser cínico, aquí no hay principios, tiene que traicionar, tiene que fingir, ¿no? Entonces, es otra corriente política, ¿no? Otra corriente política que se está creando es el, legis, el, legis, el legis, legiscratismo inglés, ¿no? Los ingleses dicen, no, la ley está ante todo, ¿ya? Y John Locke, ¿no? Otro que se va creando en Francia con Thomas Hobbes es el populismo, ¿no? ¿No? El Leviatán, donde el pueblo tiene el poder, ¿no? Entonces, ante estas corrientes que todas son laicas y no religiosas, la iglesia se levanta y dice, yo también quiero proponer un nuevo tipo de modelo, ¿no? Y dice, yo propongo el modelo de una neoteocracia platónica, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. Entonces, como la iglesia está perdiendo fuerza, después de miles de años que ha tenido el poder, entonces los jesuitas salen, después de defender al catolicismo, con un nuevo proyecto político que se llama la neoteocracia platónica, ¿no? Y para eso necesitan lanzar un libro donde digan cómo funciona la neoteocracia platónica, ¿no? Donde digan que ya ha habido un cielo en la tierra y que este modelo que yo propongo tiene una comprobación empírica en la historia, ¿no? O sea, ha ocurrido y existe, ¿no es cierto? Y entonces le convocan a sus dos gallos más importantes para que escriban un manifiesto político donde a la vez demuestre que ha existido cielo y a la vez proponga al mundo un nuevo modelo político del mundo, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Y entonces escogen a sus dos mejores filósofos y políticos, ¿no? Para lanzar esta idea, ¿no? A un señor que se llama Gómez Suárez de Figueroa y le cambian el nombre a Garcilaso de la Vega, y a un señor que se llama Blas Valera y le cambian el nombre de Guamán Poma de Ayala. Ambos son grandes teóricos neoplatónicos, son grandes hombres, filósofos políticos, ¿no? Que van a inventar cada uno un libro donde sustenten este modelo. Pero no lo van a presentar como un modelo, como una propuesta, lo van a presentar como una historia. ¿Me dejo entender? Sí. Donde fundamenten el cielo, donde fundamenten la armonía y el buen gobierno, ¿no? El primer libro va a demostrar todo lo que fue ese paraíso. Y el segundo libro va a atacar a España y va a decir cómo se debe gobernar. Y de ahí surgen los dos libros que se llaman Los Comentarios Reales y Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Por qué defender a los incas? Por el odio a España. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? España, como ya te he contado desde el año 710, es la envidia de todo el mundo. ¿Por qué es la envidia de todo el mundo? Porque desde el año 710 en España se rescata lo que Europa había rechazado, lo mejor que tuvo Europa, que fue el pensamiento grecorromano, el logos grecorromano. El logos grecorromano ya te dije que fue rechazado por Europa porque contenía el peligro de las ciudades-estado y los dioses locales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es como si tú te cortaras la mandíbula para que no te duela la muela. Lo que hizo Europa fue brutal. Se sacó la mandíbula para que no tenga la muela, ¿no? Y al sacarse la mandíbula dejó de comer ciencia y dejó de comer conocimiento, ¿no? Y España, la ciudad más democrática, más avanzada,
más científica, entre comillas, porque la ciencia recién se va a dar en 1600, ¿no? Podríamos hablar de una presciencia, ¿no? Avanza mucho, en base a eso, se desarrolla hasta el siglo XVIII, en donde con los Borbones entra en crisis. España era hasta el siglo XVIII un modelo de mundo y de desarrollo, hasta que los Borbones lo malogran todo, ¿no? Y España pues va a generar, no solo hasta el siglo XVIII, sino toda la vida, por las colonias y la cultura que ha difundido y toda la profundidad de nuestra cultura, va a desarrollar odios, ¿no? Primero los jesuitas los van a odiar, ¿no? Porque los jesuitas quieren el poder y España les ha negado. Por eso es que los jesuitas se van a casar con princesas de la nobleza inca que está resistiendo en Vilcabamba, y eso es dudoso si serán realmente incas, porque parece que en 1572 ya los mataron a todos. Entonces va a exaltar el incanismo, ¿no? Los jesuitas van a exaltar el incanismo, que era bueno, no para exaltar el incanismo, sino por bronca a los españoles, ¿no? Luego vienen los ilustrados, que son envidiosos, los franceses, ingleses, y hoy, ¿por qué tú tienes colonias, no? Y comienzan a exaltar a los incas para fregar a los españoles, ¿no? Y luego de la independencia, y cuando Estados Unidos está creciendo en el siglo XIX, quiere apoderarse de América. Y se da cuenta que lo primero que tiene que hacer para apoderarse de América es desespañolizar a los americanos, puesto que su cultura es bien fuerte, ¿no? España logró en 3 siglos amalgamar la cultura prehispánica con la cultura hispana y formó una nueva cultura muy fuerte, que ni siquiera los norteamericanos lo tienen, ¿eh? Y como se dan cuenta que esa cultura española es fuerte, entonces comienzan a hacer una guerra contra España y a escribir que los conquistadores eran unos delincuentes, que los españoles son cualquier cosa.